Hola chicas y chicos del Colegio Evangélico Alfredo Cornis, mi nombre es René Galván, soy profesor de historia y trabajo en el colegio y el propósito de este video es acercarnos a una fecha muy importante. Este día lunes vamos a celebrar los 200 años de autonomía, por eso queremos invitarlos a hacer un viaje en el tiempo para conocer este proceso autonomista de Santiago del Estero, así que vamos a empezar. La primera fecha que nos aparece en este viaje es 1810, un año muy conocido por la famosa Revolución de Mayo, junta revolucionaria que se forma en Buenos Aires. Pero más allá de hablar de eso, lo que nos interesa ahora es pensar territorialmente cómo estaba compuesto, cómo estaba organizado ese virreinato que empieza a descomponerse a partir de ese momento. A grandes rasgos teníamos tres grandes provincias, la de Buenos Aires, Córdoba o Córdoba de Tucumán, como se la conocía, y Salta de Tucumán. Este era el territorio hacia 1810. Recordemos que en 1810 se forma una primera junta, después, con el tiempo, se va formando una junta grande, se van formando dos triunviratos, tenemos una asamblea, todas las instituciones de gobierno que se encargan de dirigir los destinos de esas provincias unidas en ese momento, después de 1810, pero en 1814 aparece una figura clave para nuestra historia. Estamos hablando de el cargo de director supremo. El director supremo pasa a ser en ese momento una especie de lo que es un presidente, o no era un presidente, pero tenía más o menos las mismas características. El poder ejecutivo, a cargo de una sola persona. En este caso, Posadas, el que tenemos ahí en pantalla, va a ser el primer director supremo. ¿Qué es lo que va a hacer Posadas? Entre otras cosas, va a dividir administrativamente distintas regiones del país y entre esas la región del NOA. Si hemos visto que antes en el NOA teníamos a Salta de Tucumán, una institución territorial grande en la cual estaba incluida Santiago del Estero, Jujuy, Catamarca, Tucumán, lo que hace Posadas en 1814 es dividir en dos. Es decir, que de una sola institución grande que había en el NOA, nos encontramos con dos a partir de ese momento. ¿Cuál es la nueva institución? ¿Cuál es la nueva división administrativa que surge en ese momento? Lo que surge es la gobernación del Tucumán. A partir de ese momento se crea esta gobernación y Santiago del Estero pasa a depender de Tucumán. Es decir, Salta del Tucumán queda dividida en Salta, al norte con Salta y Jujuy, pero con la capital en Salta, y la gobernación de Tucumán, con Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, pero con Tucumán. Por supuesto que las reacciones de los santiagueños a esta dependencia de Tucumán no van a ser gratas y van a empezar las primeras reacciones a esto. Es decir, que los santiagueños observaban y entendían que por haber sido la madre de ciudad, por haber tenido la primera casa de estudios superiores, por haber sido la primera sede del obispado, entendían que no había razones para que Santiago pasara a depender de Tucumán. Es así que de 1814 tenemos que ir a 1815, donde van a haber dos intentos autonomistas. Pero antes de ver esos dos intentos autonomistas, es necesario centrarnos en lo que pasaba hacia 1815, en el momento en el que se dan los dos intentos autonomistas en Santiago. En 1815 está muy alto una figura, es enorme la influencia que tiene este caudillo oriental, este caudillo de lo que hoy sería el Uruguay. Estamos hablando de José Gervasio Artigas. Este uruguayo tenía ideas muy distintas a los porteños. Este uruguayo lo que quería era que los estados o las provincias se asocien voluntariamente sin que una tenga que someter a otra. Es así que Artigas va tomando influencia, va tomando protagonismo, y hacia 1815 más o menos tenemos este mapa, en lo que hoy es la República Argentina y algunos países. La Liga de los Pueblos Libres, con Uruguay, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, por momentos Córdoba. Esa va a ser la zona de influencia de Artigas, repetimos, de ideas federales contrarias al centralismo córdoba. En 1815 va a pasar algo muy particular también, que va a ser determinante para que en Santiago haya intentos de separación de Tucumán. En
Pontezuelas, en ese lugar, el director supremo, que ya no era Posada, sino que era Alvear, decide enviar a las tropas del ejército del norte para que ataquen a Artigas. Las tropas deciden no atacar a Artigas y esto origina que Alvear tenga que renunciar a su cargo y nos encontremos sin director supremo por un espacio de tiempo. Ahora, en este contexto, con un Artigas que tiene ideas federales, ideas de igualdad entre las provincias, entre los estados, sin la presencia de un director supremo, vamos a encontrarnos con dos intentos de separación, dos intentos autonomistas en 1815. El primero, liderado por Pedro Isnardi, un 27 de abril, curiosamente como en 1820, pero en 1815, Isnardi hace un intento de separación, hace una proclama revolucionaria en la cual pretende que Santiago del Estero se separe de Tucumán, pero no lo consigue y es declarado culpable junto a los demás cabezas. Pero en ese mismo 1815, pero 4 de septiembre, aparece en escena Juan Francisco Borges. Este personaje destacado desde 1810 en adelante hace un intento autonomista, pero que no se queda en papeles o en declaraciones. Hace un intento autonomista armado. Es decir, ¿qué es lo que hace? Toma prisionero a Tomás Juan de Taboada, que era la persona que representaba, que gobernaba en este lugar, pero que dependía de Tucumán y representaba los intereses de los tucumanos, puntualmente del gobernador de Tucumán, de Bernabé Arauz. Borges, el 4 de septiembre, hace un intento de separación, hace un intento armado, toma prisionero a Tomás Juan de Taboada, pero a los pocos días Arauz, este Tucumán, envía tropas para que Borges sea vencido. Borges es derrotado, es llevado prisionero a Tucumán y desde allí logra escapar a Salta. Lo que queda después de 1815, en este contexto, es finalmente que los tucumanos han recuperado ese poder que habían perdido por algunos. Pero Borges no se queda quieto, regresa de Tucumán y en 1816 realiza otro intento autónomo. En 1816, en el mes de septiembre, Borges toma prisionero, en este caso a Gabino Ibáñez, que era el teniente de gobernador aquí en Santiago del Estero, es decir, la persona que estaba gobernando en ese momento, que seguía respondiendo a los intereses de los tucumanos, lo toma prisionero, pero Borges nuevamente es perseguido y termina siendo capturado y fusilado en Santo Domingo. En este árbol es fusilado Borges por orden del Congreso de Tucumán, una orden que la tiene que cumplir el general Manuel Belgrano. Así, con el fusilamiento de Borges, nuevamente los tucumanos recuperan ese poder que lo habían perdido por algunos días. Es decir, que a partir de 1817 en adelante, la situación vuelve a ser de normalidad y los tucumanos han recuperado, en este caso, el poder. Viajamos 1817, 18 y nos vamos a 1820. A quien tenemos en pantalla ahí es a Bernabé Arauz, este es el primer gobernador de Tucumán que aparece en 1814 y que en 1820, en un contexto en el cual no tenemos director supremo porque han sido vencidos su ejército, en el cual no hay un congreso y tampoco hay una constitución, en esta situación, en este contexto, Bernabé Arauz hace un experimento bastante particular. Decide formar la República de Tucumán, ahí tenemos el escudo incluso que habían formado en esa época. La República de Tucumán iba a estar formada por Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, obviamente con la capital en Tucumán. Los santiagueños ya venían planeando, venían ideando, venían contactándose con Juan Felipe Ibarra, que lo vamos a ver enseguida, para intentar separarse de Tucumán. Arauz envía tropas, envía un cuerpo armado para que los tucumanos elijan a sus representantes para este Congreso de la República de Tucumán, pero los santiagueños, los miembros del Cabildo, deciden llamar a Juan Felipe Ibarra. A este caudillo que se encontraba al sur de la provincia, lo llaman y el 31 de marzo de 1820, cerca de la iglesia de Santo Domingo, esta iglesia que está allí en la calle Urquiza, en ese lugar tenemos un enfrentamiento armado en el cual Juan Felipe Ibarra logra vencer y expulsar a las tropas tucumanas.
Entonces, a partir de ese momento, los tucumanos son expulsados de la ciudad, se nombra ese día a Ibarra como gobernador provisorio, es decir, como gobernador por un día, por un tiempo, por unos días, por un tiempo, hasta que se clarifique la situación. Y así, en ese contexto en el cual Ibarra es nombrado gobernador provisorio el 31 de marzo de 1820, nos encontramos con que un 27 de abril de ese 1820, finalmente, una asamblea de vecinos, de cabildantes que representaban a distintas jurisdicciones de lo que era Santiago del Estero, en ese momento decide que Santiago del Estero no va a depender más de Tucumán, que va a ser uno de los territorios autónomos. No decían autónomos ellos en ese momento, esa palabra no utilizaba, pero es lo que daban a entender. Uno de los territorios que tiene soberanía plena y absoluta y que tiene su intención o su interés de ser parte de la organización de gobierno más amplia que fuera a conformarse después. Los tucumanos, por supuesto, no se quedan quietos, no se quedan tranquilos y continúan atacando a Santiago del Estero hasta que finalmente, en junio de 1821, un año después de la declaración de autonomía, se firma en Dinará un tratado, un acuerdo por el cual Tucumán reconoce la autonomía de Santiago. A partir de 1820, Juan Felipe Ibarra pasa a ser gobernador, va a gobernar por casi 30 años, y a partir de ese momento Santiago del Estero es una provincia que tiene todos los derechos plenos, soberanos y absolutos para manejar su economía, dictar sus leyes, elegir su gobernador y demás. ¿Por qué es importante pensar en esto hoy? Porque tenemos desde 1853 una forma de gobierno que es representativa, que es republicana, pero ante todo que es federal. Y es lo que tenemos que pensar como santiagueños y levantar en alto los ideales del federalismo. Es decir, pensar que aparte de ser integrantes de un Estado nacional, también tenemos una provincia que tiene sus derechos reconocidos por la Constitución y tenemos que tratar de buscar de que la autonomía sea plena en todos los sentidos. La autonomía es la dimensión positiva de la libertad y a eso tenemos que apuntar, que las provincias sean provincias con soberanías plenas, absolutas, dentro de lo que establece la Constitución Nacional y las propias constituciones provinciales. De esta forma, entonces, cerramos este viaje histórico con el cual hemos podido entender y comprender que celebramos este día lunes, los 200 años de autonomía santiagueña. Que podamos celebrar, que podamos compartir este tiempo juntos con familia y compartir videos, compartir textos, imágenes, documentales, para así recordar esta fecha tan significativa para nosotros los santiagueños. Un abrazo, que sigan estando muy bien, nos quedamos en casa.